Hola a todos y bienvenidos al análisis del mundo de Maple 9. Previo a este análisis, hemos explorado dos vídeos relacionados con esta serie. Uno de ellos titulado Rotary Randy, que presentó un programa educativo en el que los niños compartieron dibujos sobre sus miedos, cosas que vieron frente a sus ojos. El otro vídeo abordó el Neurocast, un dispositivo destinado a mejorar el sueño que conlleva consecuencias graves no reveladas al público. En el mundo de Maple 9 se producen diversas anomalías, entre las cuales se destacan dos situaciones adicionales que examinaremos en esta ocasión. Good morning, sleepyheads! Rise and shine! It's another fine morning in the Great White North. You're listening to 108.7 FM The Loon, and you're joined by the Loon Crew. We've got a wacky day planned for you to want to miss us. Una transmisión de radio en un pequeño pueblo al norte de Canadá comenzó a experimentar fallas, lo que llevó a la contratación de dos individuos para investigar un supuesto secuestro de la señal. Sin embargo, no había otras estaciones de radio en kilómetros a la redonda, ni se registró ninguna actividad en la Comisión de Radio y Televisión de Canadá, ni tampoco había estructuras lo suficientemente grandes como para hacer interferencia. La situación era desconcertante, dada la ausencia de explicaciones convencionales para la interferencia. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo es posible que algo o alguien esté interfiriendo con la señal? Some hosers don't get their morning show. Who cares? Hardly a national emergency. Still, if the Soviets were overpowering the radio signals, it could be a sign of escalation. The first signs of war. Inicialmente se consideró la posibilidad de un acto deliberado, pero la falta de señales de una escalada hacia la guerra hizo que esta teoría perdiera fuerza. Esta incertidumbre condujo a la convocatoria de dos expertos con el fin de investigar más a fondo la causa exacta del problema, planteándose la posibilidad de que se tratara de un fenómeno sobrenatural. Ambos hombres fueron alojados para llevar a cabo su investigación. What a dump. But hey, at least they have Pong in the lobby. Durante la investigación se descubrieron dos señales de radio, la que pertenece a la radio de la zona y otra desconocida, y se formuló la teoría de que éstas estaban destinadas a ser recibidas en conjunto. Para investigar más a fondo se construyó un dispositivo para recibir y decodificar ambas señales simultáneamente. Yeah, the boys just duct taped two radios together. Just look at this Mickey Mouse setup. FM receiver passing through two radios through a visualizer to the Pong console, generously donated by the motel. Pronto, se reveló que la interferencia provenía de un mundo bidimensional habitado por criaturas desconocidas. It was amazing. We weren't just seeing into this world, we were interacting with it, as if the game was being projected into their world. Durante varios días permanecieron en el motel, cautivados por el descubrimiento, observando cómo las criaturas se involucraban en actividades como jugar, alimentarse e incluso pelear entre sí. A pesar de haber tomado medidas para mantener alejadas a las personas del motel del dispositivo, el hijo del propietario regresó de su campamento y se vio atraído por la máquina, interactuando con ella. It was a massacre. He wreaked havoc on those little things. Who knew you could do so much damage with one pixel? We were sent to try and prevent a war, but ended up starting one with these two-dimensional creatures. Con el paso del tiempo, pudieron saber que estas criaturas podían infligir daño físico, manifestándose en forma de cortes que se materializaban como líneas rojas en los cuerpos de las víctimas, quienes no percibían estos ataques. Imagine taking an infinitely thin slice out of your arm, two-dimensional. It's practically at the subatomic level, you know? The bones, muscles would just immediately fuse back together like nothing happened. It became almost a game, who had the most rings. Esto implica que la máquina de Pong estableció una conexión entre el mundo real y el bidimensional descubierto, permitiendo que estas extrañas criaturas trascendieran a nuestro mundo y causaran daño a quienes estuvieran cerca, como respuesta a la perturbación causada por el niño. Esta acción se interpretó como un acto de guerra por parte de las criaturas, según lo mencionado por uno de los investigadores. Además, se sugiere que la forma bidimensional de estas criaturas puede transformarse en tridimensional, correspondiente a nuestra realidad y viceversa. Posteriormente, la cinta se ve interrumpida para mostrar una llamada de emergencia a la policía, realizada por una madre. Police,
What's the trouble? Help me, please. Send somebody. I need a dog. Ma'am, please, try to stay calm. Are you hurt? My son. I don't know. What happened? Can you check for breathing? I don't know. I just walked in and... Ma'am, we're dispatching an ambulance. What is your address? El hijo de esta mujer no fue la única víctima, ya que un total de 15 personas resultaron afectadas por los ataques de estas criaturas, y solo 2 sobrevivieron. Ante esta situación, los investigadores desconectaron inmediatamente el dispositivo y pasaron los siguientes días en el motel, rezando para que la calma volviera. Sin embargo, la desaparición del hijo del propietario, quien había molestado a las criaturas al interactuar con la máquina, indicaba que la amenaza aún persistía. A pesar de los esfuerzos por encontrar alguna pista sobre el paradero del niño desaparecido, no se obtuvo ningún resultado por varios días. Ante esta incertidumbre, uno de los investigadores decidió volver a encender el dispositivo que conectaba ambos mundos, descubriendo un escenario que nunca olvidarían. The disappearance had something to do with the creatures. Running out of options, we decided to get the device running again, desperate to was the kid, unfolded, every atom flattened, every muscle, bone, nerve stretched out to infinity, projected onto this two-dimensional world. He was endless. I wonder if he was even alive. It must have been a nightmare. The next day, we lost the signal, the flatland, the kid. It was gone. We stayed in town for weeks, scrubbing through every frequency, but nothing. Finalmente, redactaron un informe sobre los eventos y regresaron a casa, concluyendo la cinta con imágenes de su viaje de regreso en avión, mencionando sus últimas palabras ante lo presenciado. It was an abduction. I never encountered anything like it again. Likely never will. Después de lo que hemos visto, podemos extraer algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la radio fue inicialmente influenciada por una señal proveniente de otra dimensión, un tema que frecuentemente se explora en teorías conspirativas. Cuando el niño interactuó con la máquina, las criaturas se sintieron amenazadas, lo que desencadenó una respuesta violenta, resultando en la muerte de varias personas a pesar de los esfuerzos por salvarlas en el hospital, y una tragedia aún mayor ocurrió con el niño que inició todo. La noción de comunicación interdimensional y la influencia de entidades de otras dimensiones en nuestro mundo son temas poco comunes en el ámbito del terror, pero indudablemente fascinantes. Cuando el niño fue llevado al mundo bidimensional, su anatomía se vio gravemente afectada, debido a la falta de la estructura tridimensional que todos tenemos. Curiosamente, al parecer, las criaturas no experimentan efectos negativos al pasar a nuestra dimensión. El título Flatlanders es un término que se utiliza comúnmente para referirse a los habitantes de un mundo bidimensional. Dicho término se popularizó en este ámbito gracias a la novela Flatlands, un romance de muchas dimensiones. El siguiente vídeo lleva por título Kroshka y comienza con un comercial que destaca la proximidad de la Navidad y la búsqueda frenética del regalo perfecto por parte de los compradores. Se mencionan los artículos más populares, particularmente los juguetes para niños, y se presenta un nuevo juguete que está casi agotado, un muñeco parlante llamado Kroshka. Are you looking to find a special present this year for your little ones? Здравствуйте, друзья! Introducing Kroshka, the little bear from Siberia, the heart of an angel. And she can't wait to be their new best friend. Kroshka, batteries not included, from Katya's Toys. La narración prosigue informando que ha transcurrido un año desde el colapso de la Unión Soviética, lo que sitúa la historia de este vídeo a finales de los años 1980. Durante este periodo, la Unión Soviética experimentó una serie de crisis que contribuyeron al colapso del régimen comunista y al desmembramiento del país. También se menciona que, a pesar de las dificultades, las fábricas estatales continúan creando productos comerciales, como los juguetes de Katya's Toys, fundada en Ucrania.
Es en esta empresa donde se creó el popular muñeco Kroshka, gracias a una animación del mismo nombre. Ага. И кто ты такая? Se explica que un político soviético, convertido en fabricante de juguetes, es quien creó a Kroshka, quien fundó la empresa en memoria de su hija, esperando que a través de estos juguetes pueda tener las amistades y la infancia que ella nunca tuvo. En algunas escenas, la imagen cambiará para mostrar a una persona caminando de noche por la nieve, en busca de algo que aún es desconocido. Con el transcurso del vídeo, iremos descubriendo más sobre esta búsqueda, alternando nuevamente a la animación de Kroshka. Что тебя печалит, крошка? Ах, крокодил, я никогда не найду друзей. Не беспокойся, ты нашла меня. Уверен, что ты найдешь себе много друзей. Я мечтаю иметь 100 друзей, и мы будем счастливы навеки. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, 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 друзья. Luego, volvemos a ver a la misma persona, continuando su búsqueda en la oscuridad del bosque, mientras experimenta interferencias en la señal. Durante la madrugada del 29 de diciembre de 1992, el muñeco Kroshka muestra un comportamiento extraño, con sus ojos encendiéndose por sí solos. Posteriormente, el muñeco aparece mucho más cerca que antes a las 3:02 am, claramente intimidando al niño que lo recibió como regalo de Navidad. Seguidamente, se transmite un reporte sobre la desaparición de una niña llamada Rebecca Tisley el 28 de diciembre del mismo año. La escena cambia para mostrar la puerta principal abierta, indicando que el muñeco está involucrado en la desaparición de una nueva víctima, apenas un día después de la anterior. En total, se registra la desaparición de 4 niños, sin que las autoridades tengan pistas o sospechosos. La última vez que se vio a uno de ellos fue el 28 de diciembre de 1992, mientras que la grabación en la nieve es del 3 de enero de 1993, lo que sugiere que el individuo que graba podría ser uno de los padres buscando a su hijo desaparecido. En un momento, encuentra un montón de muñecos Kroshka acumulados junto a un lago congelado, y la señal se interrumpe mostrando la animación en un entorno similar. Ой, как я люблю кататься на коньках. А ты? Мне тоже нравится, но я не знаю, как насчет твоих новых друзей. Luego, se informa que un equipo de recuperación está intentando rescatar los cuerpos congelados de las víctimas en el lago Hook, donde se han encontrado 7 cuerpos. La causa de este trágico incidente sigue siendo desconocida por la policía. Se anuncia que varios compradores están devolviendo los juguetes de Kroshka debido a defectos reportados por los padres, aunque no se especifican cuáles son. Al final, se muestra una escena que parece ser una despedida de todos los muñecos Kroshka devueltos. Ну что ж, крошка, доигралась ты в этот раз. О, боже, а что будет со мной, крокодил? Пиздец ты устроила. Тебя отправляют назад. А ты думаешь, что мы снова увидимся? Я думаю, да. Возможно, в следующей жизни. Finalmente, los muñecos son retirados del mercado. En el programa de Rotary Randy, uno de los dibujos de los niños representaba el temor hacia este muñeco, sugiriendo que otros dibujos podrían proporcionar pistas sobre lo que veremos en futuros vídeos.
El mundo de Maple 9 sin duda alguna oculta misterios y secretos inquietantes, los cuales esperamos descubrir más en futuras cintas. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.